Buenas tardes, soy Antonio Madrigal y voy a estar con todos ustedes una parte de esta tarde intentando ayudarles a conocer un poco más el complejo mundo funerario de la antigua Iberia, el mundo funerario de los íberos dentro de la programación de la octava Feria Ibera de Barcín del Hoyo. Es evidente que los íberos entierran a sus difuntos porque creen que existe una vida más allá, otra dimensión a la que hay que llegar pasando una serie de ritos. En este caso son los funerarios, los fúnebres. Acaecida la muerte de la persona, su cadáver seguro era aseado y amortajado probablemente por sus familiares, para después ser trasladado al sitio donde iba a ser quemado ese cuerpo, a la pira funeraria. Sabemos que los cadáveres son amortajados por lo que veremos un poquito más adelante. Son ataviados con sus vestidos y sus adornos personales. Y otra cuestión que tenemos que tener presente en relación con el mundo íbero es que no todas las personas que fallecieron tuvieron derecho a ser enterradas y que además desconocemos qué se hizo con esos restos humanos. En general, los íberos, como hemos visto antes, queman a los difuntos, si bien hay excepciones. Algunos bebés, y seguramente sean de linajes importantes, que mueren al nacer durante el parto o que mueren hasta con un año de edad, son inhumados en el suelo de las casas, seguramente porque no han podido realizar con ellos su rito de reconocimiento de infancia como miembros de la comunidad de pleno derecho, digamos que a modo de un bautismo. Y estas inhumaciones podían hacerse bien dentro de una urna funeraria o bien sin ella, pero siempre en el suelo de la vivienda. Excepcionalmente, sí conocemos algunos bebés que han sido inhumados en el cementerio y desconocemos su situación y su porqué social. Aquí estamos viendo la inhumación infantil que excavamos en Castellón Herecial en Inujares o una inhumación infantil en el poblado de Molmirá en la Alcorta, Castellón. O este otro que viene del poblado del Castellé de Bernabé en Liria, en Valencia. Un sitio, y lo traigo aquí a modo de ejemplo, es el poblado del Palomar, en Oliete, en Teruel, donde hay musealizado parte de ese poblado íbero de época más bien tardía, donde se excavaron y se recuperaron multitud de inhumaciones infantiles que han sido musealizadas, como vemos en la imagen, a través de un panel explicativo delante de una de las viviendas y con distintas numeraciones en función de si el resto recuperado es una inhumación humana o es la inhumación de un animal, como también ahí es frecuente en ese lugar de habitación. En las excavaciones de la necrópolis de Castellones de Ceal en Hinojares se documentaron varias piras funerarias o ustrina y las hemos localizado bajo tumbas, enterramientos íberos más modernos, lo que demuestra que existe una organización espacial del cementerio a lo largo de los años. Sobre cómo son los cementerios hablaremos un poquito más adelante. Las piras que se han excavado en este cementerio corresponden a enterramientos individuales y en ellas se han encontrado, junto con los huesos quemados, restos metálicos de elementos de vestido o de adorno personal. Son piras individuales. En un caso concreto, como es la tumba del Cerrillo de la Compañía en Hornos, es una pedanía de Peal de Becerro en Jaén, sabemos que hubo dos piras simultáneas a la vez en la que se quemaron a una mujer y a un hombre que fueron enterrados juntos en la misma tumba. Veremos seguidamente las características de ese cementerio que solo tiene ese enterramiento.
Y en muchos cementerios íberos se desconoce por completo el lugar donde cremaron los cadáveres, quizás porque no se levantaron las tumbas, o bien porque estaban localizadas en otro sitio y ese no ha sido aún hallado. Vamos a ver ahora las piras de esta necrópolis jiennense. Tenemos un plano de la excavación y tenemos localizadas una cámara funeraria con una puerta de acceso orientada hacia la puesta de sol, y vemos aquí una serie de tumbas un poco más modernas, unas tumbas tumulares cuadradas hechas con adobes, y vemos debajo una línea de puntos que corresponden a estas piras que vemos en esta zona de aquí que señalo con el ratón, una vez que habíamos retirado los enterramientos, las tumbas de adobes que estaban por encima. Aún así, hay otra zona del cementerio que también presentaba piras funerarias, al lado de estos enterramientos de mayores dimensiones. En este ejemplo de la izquierda de la imagen vemos distintas piras que están superpuestas a otras más antiguas que se localizan debajo, y en todo caso siempre están limitadas, como el conjunto del cementerio, por este muro que separaba el mundo de los difuntos del resto del lugar de habitación del poblado, que está en lo alto de la ladera del espolón. Tenemos una fotografía de lo que hemos estado viendo antes en plano, el muro que delimita el espacio funerario, y aquí vemos las líneas de distintas piras funerarias que se han ido superponiendo a lo largo del tiempo. Tenemos a la izquierda de la imagen vistas de dos piras distintas. Son unas fosas rectangulares de esquinas redondeadas, no muy profundas, en las que llegan a aparecer tal cantidad de madera quemada como vemos en la imagen superior. El aspecto exterior que pudieron tener previo al inicio de la combustión del cadáver es el que tenemos en la reconstrucción que tenemos a la derecha y arriba de la imagen. El combustible, para tener una cremación más lenta y más intensa, con otra parte de elementos vegetales que produzcan una llama que permita prender la madera que está ahí para ser quemada, y el cadáver encima colocado con sus vestidos. Una de estas piras es la 11126, es de una persona, corresponde a una persona adulta, y en ella, junto con los huesos quemados del cadáver, se recuperaron multitud de piezas pequeñas de bronce, sobre todo remaches, a modo de tachuelitas, y luego destacan un conjunto de 4 placas rectangulares de bronce con una lámina de plata, y la plata va dorada con una decoración figurada muy específica. Estas dos piezas además tienen la forma de adorno de una bellota y deben corresponder o a un cinturón o a un elemento de vestido que iba cosido o prendido en él. Por otra parte, antes dije que las piras normalmente eran individuales y que una vez que se había producido la combustión de una persona, aquello se quedaba tal cual, y si había una nueva defunción, se abría contiguamente una pira funeraria. En el caso que vemos ahora en la imagen, el cerrillo de la compañía en Hornos, en Peal de Becerro, en Jaén, es un pequeñito cerro natural, en el que se localizó el lugar de la cremación de 2 personas y el propio lugar de enterramiento, la propia tumba. En la parte superior del cerro se preparó una plataforma en la que quemaron a la vez a un hombre de 28 años y a una mujer como de 20 años, y una vez que se había terminado la cremación de los cuerpos, cada uno fue guardado en una vasija de forma diferente.
la mujer en una urna de la que los arqueólogos denominamos tipo Toya y una diferente sin asas para el hombre. Lo importante y curioso de este enterramiento es que el forense pudo determinar que un fragmento de una de esas personas fue guardado en la urna de la otra persona. Por eso sabemos que las combustiones fueron simultáneas, porque esos dos fragmentos del mismo hueso de la misma persona terminaron en urnas diferentes. La tumba es una tumba de cámara con un corredor muy estrecha. Primero se colocaron en el fondo las urnas funerarias y posteriormente se fueron introduciendo en ese espacio fúnebre los ajuares, las ofrendas a esas personas difuntas, como esta gran vasija que tenemos aquí con asas, otras piezas más pequeñas. La combustión de ese cadáver en la pira reduce a ese cuerpo a gran cantidad de huesos quemados, más o menos fragmentados, en función de la calidad que ha llegado, de la temperatura a la que ha llegado esa combustión, y deja unos colores que van del blanco al negro, pasando por distintos tonos de grises y azules, como digo siempre, en función de la temperatura alcanzada durante esa combustión. El estudio de estos huesos por especialistas, generalmente médicos forenses, permite, en función del estado de conservación de fragmentación de esos huesos, averiguar el sexo, la edad y patologías que habían tenido las personas que estaban reducidas, en este caso, a esos huesos quemados. El problema en el caso que nos ocupa para el mundo íbero es que, desgraciadamente, en muchas excavaciones antiguas estos huesos nunca se guardaron. Se excavaron cementerios casi enteros y completos y solo se guardaron el continente de los huesos, las urnas, las vasijas, pero los propios restos fueron desechados porque se pensaba que carecían de valor. Hoy, con las técnicas que existen y los estudios en antropología forense, pues permiten averiguar eso y bastantes datos más de las personas enterradas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se encuentra en la excavación una urna funeraria con los huesos. Esto corresponde a la necrópolis del Cabo en Andorra, en Teruel. Y los huesos, una vez que se recuperan y que se limpian, unos huesos quemados de una persona íbera, pues los tenemos aquí en la imagen ahora mismo. Vemos fragmentos de cráneo y epífisis y diáfisis de otras zonas del cuerpo humano. Una vez que concluye la cremación del cadáver, que se da por terminada la combustión de ese difunto, sobre la pira aún caliente se colocaba la urna cineraria por proximidad, puesto que, ¿por qué sabemos eso? Pues porque muchas urnas que vienen de los cementerios tienen el exterior de la base como quemado de haber estado encima de un fuego, encima seguramente de la pira funeraria. En ella, en esa urna, se guardan los huesos grandes, los fragmentos grandes de huesos, seguramente calientes, porque en muchos casos hemos podido comprobar que el interior de la superficie de las vasijas está alterado por el calor que tenían esos huesos. Y no solo se recogen huesos, en ocasiones, junto con los huesos, también se guardan objetos de adorno personal como pendientes, fíbulas, broche de cinturón y otros elementos. Tenemos aquí en la imagen las piezas que tenía la urna con los huesos de la tumba 11145 de la necrópolis de Castellones de Ceal, que corresponde a un varón de más de 30 años. Llevaba un anillo de plata con un pequeño chatón, dos pendientes amorcillados de oro, un colgante de pasta vítrea, una pasta blanca, y una especie de botón con una esvástica, una pieza cuadrada de bronce. Su aspecto formal corresponde a un botón actual, aunque su funcionalidad
en época ibera debió de ser otra cosa, como una especie de sello o de estampilla. Junto a las urnas funerarias de cerámica existen otros tipos de recipientes cinerarios o funerarios, que pueden ser cajas de piedra, de terracota y también esculturas. Aquí tenemos una imagen de una de estas cajas de piedra conserva unos huesos quemados en el interior. La pieza procede de la necrópolis de Tutuji en Galera. Tenemos la conocida Dama de Elche y también tenemos la conocida Dama de Baza. En este caso sí contenía gran cantidad de huesos quemados del difunto, no la totalidad de la combustión, y en la Dama de Elche quedaban también algunos restos óseos. Y tenemos otro ejemplo de otra caja funeraria íbera, en este caso es de Toya, con una decoración escultórica y pictórica bastante más rica, compleja. Esa urna contenedora de los huesos quemados del difunto, de la persona que va a ser enterrada, con más o menos piezas de ajuar, de acompañamiento, es lo que se entierra dentro de las tumbas. Y la forma, el aspecto de estas tumbas varía mucho a lo largo del tiempo y formalmente van desde un simple hoyo excavado en el cementerio hasta la construcción de una gran torre sobre el sitio donde se está enterrada la persona, ¿no? Eso en cuanto al aspecto formal, y en cuanto al número de individuos enterrados en las tumbas, van desde tumbas individuales, tumbas dobles, tumbas triples y tumbas colectivas. Cuando tienen 4 personas o más enterradas, yo los denomino ya tumbas colectivas y deben de ser los panteones de importantes linajes de época ibera. La tumba 5617 de la necrópolis de Castellones de Ceal en Jaén es una tumba tumular de adobes bastante pequeña, que no llega a tener 1 metro cuadrado de superficie, y en ella fueron enterrados 3 personas, una mujer de 20 a 30 años, un varón de más de 25 y un varón bastante más mayor, entre 30 y 40 años, todo en un espacio muy reducido. El estudio de estas tumbas triples, sobre todo en la Alta Andalucía, en Jaén, ha demostrado que siempre uno de esas 3 personas enterradas es un guerrero que es enterrado junto con sus armas. Aquí tenemos los objetos que se recuperaron en esa tumba. Tenemos las vasijas funerarias donde estaban los huesos quemados, más o menos, porque como el espacio era muy reducido, no tuvieron ningún inconveniente en romper y machacar la urna del enterramiento anterior para enterrar al siguiente. El último que debió de ser enterrado fue el guerrero con esta espada falcata, 2 puntas de lanza, una grande y larga y otra más corta, con sus respectivos regatones, este de aquí y el que se ve aquí, y lo que quedaba de la manilla de un escudo, el asa del escudo. Todas esas piezas metálicas son de hierro. Veamos ahora aspectos de ese tipo de tumbas íberas en función de cómo es la construcción de esta tumba. Tenemos el caso más básico, que es la tumba en hoyo, y aquí tengo 3 ejemplos de tumbas en hoyo de cementerios conquenses. Tenemos a la izquierda un enterramiento del Cerro de la Virgen de la Cuesta en Alconchel de la Estrella, un hoyo con la vasija y a lo mejor unas piedras acondicionando ese hoyo. Aquí tenemos uno más pequeñito, solo para ajustar esta especie de cálatos, y es posible que el hoyo haya sido enlucido un poquito con yeso, porque se ve aquí una especie de revoco blanco. Y aquí tenemos otro ejemplo de hoyo, solo que en este caso, bueno, la metodología
ha hecho que el hoyo desapareciera para que se dejara exenta la propia urna, la urna funeraria. Aquí vemos la compleja decoración pintada que tiene. Una tumba un poco más compleja es una fosa cuadrada o rectangular cuyo suelo, paredes y techo se realiza mediante grandes lajas de piedra. Eso es lo que conocemos con el nombre de cista. En la imagen estamos viendo una tumba de la necrópolis del Cerro del Santuario en Baza, en el mismo cementerio donde apareció la famosa Dama de Baza. En este caso es una tumba que debió tener más de un enterramiento, más de una persona enterrada. Es una cista que además lleva una preparación que vemos aquí en los rebordes de las lajas laterales, una preparación de la superficie interior de esa tumba. Conocemos otro tipo de cistas un poco más sencillas. Aquí tenemos un dibujo de las excavaciones de Cabré y de Federico de Motos en la necrópolis de Tutuji en Galera, que son pequeñas lajas de piedra, y también se conoce la existencia de este mismo tipo de enterramiento utilizando adobes en lugar de lajas de piedra. En todo caso, son tumbas de tipo cista. Una de las cistas más complejas y más importantes que tenemos en el mundo íbero es la tumba 43 de la necrópolis del Cerro del Santuario en Baza. Hicieron una fosa rectangular, la cubrieron de grandes lajas de piedra y en el interior acondicionaron dos bancos corridos para colocar las urnas funerarias. En este caso hay tres cráteras áticas que eran las que contenían los huesos quemados de las supuestas tres personas enterradas. No sabemos si eran más individuos enterrados en la misma vasija porque los huesos no se han conservado. Y se acompañaron con un numeroso ajuar funerario, en el que destacan tres copas griegas, también tres copas áticas, de la misma época que las cráteras, junto con imitaciones íberas de cráteras griegas de columnas, urnas íberas, un braserillo de bronce y unos pequeños elementos de adorno, un plato de barniz rojo con una inscripción, y bueno, una tumba colectiva bastante importante dentro de este cementerio. Por otra parte, la forma de las tumbas ibéricas más generalizadas son las tumbas tumulares que tienen planta cuadrada. Estas tumbas tumulares eh, pueden tener unas dimensiones pequeñas, como tenemos aquí, que se aproxima casi a 1 metro de longitud. Tenemos esta otra que tiene bastante más longitud y la máxima tumba más grande ibera, creo recordar que tiene de lado 10 metros de longitud. Estas tumbas presentan dentro del túmulo o debajo de él un hoyo donde está enterrada la persona con su ajuar funerario. Hay veces que esta tumba, sobre este túmulo, tiene un alzado de adobes y remata con al menos 3 escalones. Aquí tenemos a la izquierda la reconstrucción de uno de los túmulos de la necrópolis del Cigarralejo en Mula. En el centro tenemos un enterramiento de la Virgen de la Cuesta en el Conchón de la Estrella. En la derecha una tumba excavada en el pueblo de Villaricos en Murcia. Abajo a la derecha la necrópolis últimamente localizada y excavada en el Cerro de Alarcos en Ciudad Real. En el centro vemos un aspecto de 3 túmulos, 2 cuadrados y uno circular en la necrópolis de Cerro Alcalá en Azalea en Teruel. Y en la izquierda vemos la excavación de la necrópolis de los Villares en Ollagonzalo. Estas tumbas tumulares presentan una orientación geográfica y astronómica. En general, en la zona principal, digamos, lo que fuere fachada principal, eh, está orientado siempre a la puesta de sol. Aquí tenemos otro aspecto de la excavación de esta necrópolis albacetense.
Aquí tenemos otro ejemplo importante. Tenemos una tumba tumular y su reconstrucción en el Museo de Iniesta con las urnas cinerarias y las ofrendas que tuvo. Y la peculiaridad y singularidad de esta tumba es que estaba rodeada de un mosaico realizado con cantos de río de colores que tiene una representación figurada de una diosa sentada, una diosa alada, con los brazos extendidos y pájaros en los antebrazos. Y a ambos lados hay animales, un lobo y otra figura un poco difícil de interpretar. Este mosaico fue arrancado y trasladado al Museo de Iniesta, donde puede ser contemplado en la actualidad. El estado un poco lamentable que vemos en la imagen se debe al expolio sistemático que provocó el expolio actual, contemporáneo, de ese cementerio de Cuenca y que motivó la excavación de urgencia de este enterramiento, pudiendo recuperar las piezas que estamos viendo y las que están en el Museo de Cuenca. El hecho de que haya un enterramiento rodeado con un pavimento de guijarros no es exclusivo de este cementerio. Tenemos en la necrópolis del Estacar de Robarinas, en Cástulo, en Linares, Jaén, ejemplos de otros suelos realizados con guijarros formando elementos figurados. Y aquí tenemos un par de imágenes de esos suelos, de esos mosaicos o elmorillados que dirían en Cuenca, realizados con esos cantitos de río colocados de canto en punta. Tenemos otro aspecto de otra tumba tumular y volvemos a la necrópolis de Castellón el Real. En Hinojares es la tumba 11145. En realidad para la construcción de esta tumba tumular por el exterior, hicieron una gran fosa cuadrada que en el fondo terminó teniendo 1 metro cuadrado de superficie para realizar el enterramiento de una sola persona, de un varón. Esta es una de las tumbas importantes de este cementerio que perduró durante siglos y que fue conservada y no fue alterada por enterramientos posteriores. Vamos a ver un poco con detalle el enterramiento y nos vamos a centrar en el dibujo a color de la parte inferior. Sobre el terreno que se hizo la fosa, esa fosa, el suelo se cubrió de adobes, las paredes se recubrieron de tablones de madera de pino y se realizó el enterramiento del varón en esta urna, una gran urna de cuello acampanado. Sus huesos fueron guardados en su interior junto con las piezas que habíamos visto antes, el anillo de plata, el colgante de pasta vítrea, los pendientes de oro, el botón entre comillas con la esvástica y unas pinzas de bronce. La ofrenda funeraria que se le hizo dentro del propio enterramiento fueron las 3 vasijas de cuello acampanado con una decoración bícroma y repintadas de rojo, que al menos 2 de ellas debieron contener algo que no hemos conseguido averiguar qué, y una de ellas se colocó boca abajo, con lo cual nunca contuvo nada. Y un cuenco liso que tiene un aspa en la base, y este cuenco liso estaba envuelto en tela de lino. Y además, como ofrenda importante, una copa griega que representa a un varón vestido, y una copa que se viene fechando hacia finales del siglo V a.C. Sobre ese espacio funerario fue cerrado con nuevos tablones de madera de pino, esa madera fue encalada y ahí se dispuso otra ofrenda funeraria distinta que consistió en 4 platos de cerámica gris de exquisita calidad junto a un pequeño vasito de perfumes de ese mismo tipo de cerámica.
Estas piezas fueron acompañadas de huevos de gallina y restos de un animal, seguramente los huesos de una oveja que habían consumido como banquete funerario. Después todo ese espacio fue relleno y cubierto de adobes hasta sobresalir sobre el suelo del cementerio un gran túmulo cuadrado de adobes que no sabemos si estuvo rematado o no por una escultura, y todo el conjunto fue enlucido con yeso y ese yeso fue pintado de color rojo. Esta es una reconstrucción de una aplicación que se ha hecho en el Museo Ibero de Jaén. Ahí vemos ya el segundo nivel con la ofrenda de los platitos y los huevos de gallina y cómo todo este espacio va siendo relleno de adobes hasta conformar un túmulo cuadrado exterior. Aquí tenemos una imagen de las vasijas que estaban en la tumba, no en el nivel de ofrenda superior, sino son las piezas que la urna que tenía al difunto con las urnas de ofrenda. En algún caso, como es la necrópolis de los Villares en Ollagonzalo, en Albacete, su reciente excavación con una buena metodología arqueológica ha permitido documentar la asociación de restos escultóricos a algunos de esos túmulos cuadrangulares que hemos visto anteriormente. En concreto tenemos aquí esta pequeña escultura en piedra de un jinete en el mismo cementerio y asociado a otro enterramiento tumular hay otro jinete cuya escultura tiene casi 2 metros de altura. En este caso vemos jinetes, posiblemente la cantidad de toros, esfinges, leones, toda esa fauna real e imaginaria que se conservan en muchos museos, pues esté asociada al adorno y coronamiento de este tipo de sepulturas. Hay otras distintas que también estaban rematadas por esculturas. Son lo que se ha denominado pilares estela, bien estudiados por Isabel Izquierdo. El cementerio donde más esculturas se han recuperado es en la necrópolis del Corral de Saus, en Moixent, en Valencia, y muestro aquí la reconstrucción que se planteó sobre el aspecto que tendría ese cementerio bien siendo visitado por los contemporáneos, ¿no? Son pilares o lisos o más decorados, rematados por esos adornos y sobre todo por las figuras de animales. Hay grifos, hay sirenas, hay esfinges y hay toros. En Jumilla, en Murcia, se recuperó este pilar, que es cuadrado y está representado una escena que tiene que ver con la vida de un varón, o en este caso la reconstrucción que se ha mostrado hace poco en internet de uno de los pilares estela de la necrópolis ibera de Monforte del Cid en Alicante, cuyo aspecto y la reconstrucción que hoy en día conocemos en el museo en Elche, no en Monforte, es la imagen que tenemos ahora mismo casi en el centro de la pantalla. Por otra parte, existen unas piezas escultóricas talladas en piedra con diferentes formas y acabados y detalles, que son las estelas. Desgraciadamente no tenemos asociado ninguna a un enterramiento, pero todo parece indicar que corresponde a la señalización de algún enterramiento de persona, ¿no? Y vienen de un cementerio. Estamos viendo ejemplos de Huesca en el que se destacan las manos, quizás fueran los trofeos que ganó el guerrero que consiguió matar a tantas personas como manos hay.
tenemos a este personaje, un jinete, sobre un montón de lanzas. Eso es de Caspe en Zaragoza, o este de Cretas en la provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña, una estela que se remata con una figura zoomorfa sentada, o esta que viene de Ares del Maestre, que representa a una gran dama íbera con un manto que le llega hasta los pies, una túnica muy ceñida con este cinturón decorado y este adorno de pasamanería o bordado en la parte inferior y un gran collar que lleva al cuello. Esta otra es completamente epigráfica con estas inscripciones y procede de la zona interior y montañosa de Valencia, lindando ya casi con Cuenca, que es Sinarcas, la estela de Sinarcas. Lo mismo que hemos visto hasta ahora, que hay tumbas tumulares de planta cuadrangular, si nos fijamos en la fotografía que mostraba los túmulos del Cerro Alcalá de Azaila, ahí se veía que existen también túmulos de piedra de planta circular. Y su zona de dispersión viene a ser, grosso modo, el Bajo Aragón y una gran parte del Maestrazgo, entre Teruel y la Comunidad Valenciana. En la imagen tenemos un aspecto de la necrópolis de la Loma de los Brunos en Caspe, o también tenemos un aspecto de la necrópolis del Cascarujo en Alcañiz, en Teruel. En todo caso, se trata de enterramientos individuales con esos túmulos escalonados de planta circular. Una de las necrópolis más interesantes de este tipo de túmulos es la necrópolis de El Cabo en Andorra, en la que se excavaron 6 túmulos circulares de piedra en los que habían sido enterradas exclusivamente mujeres de alto rango social. Aquí tenemos un aspecto del túmulo 4 con la urna funeraria, o el túmulo 2 contenía estas dos urnas funerarias o cinerarias. Otro aspecto de este cementerio, en los 3 casos, tanto el de Caspe como el de Alcañiz o este en Andorra, se pueden visitar porque están musealizados. Otro tipo de tumba grande e importante es el caso de la famosa tumba 155 de la necrópolis del Santuario en Baza, en Granada, porque en ella estamos viendo que apareció la famosa escultura que tiene ese nombre, la Dama de Baza. Se trata de una gran fosa rectangular con la forma de una piel de toro extendida, en cuyas esquinas se hicieron una especie de canales, o al menos se ensancharon, para asociar ahí y colocar unas ánforas íberas con pintura policromada. La escultura, que era la que tenía los restos óseos de la persona enterrada, se situó presidiendo ese enterramiento, y delante unas ofrendas de piezas cerámicas y piezas metálicas que podemos contemplar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde se conserva. Tenemos una imagen de los objetos que se recuperaron en ese cementerio. Entre ellos, los que destacan y más quebraderos de cabeza han llevado a la comunidad científica, a los investigadores, es el número de armas y la cantidad de armas que hay ahora, sabiendo, bueno, primero se pensaba que era un señor el que estaba enterrado, y está claro ahora que corresponde a una mujer de alta posición social. Y luego tenemos unas construcciones mucho más complejas que requirieron un mayor esfuerzo en esa construcción, bien por el linaje, por la familia del difunto, y seguramente ayudado por la clientela que debió tener ese propio linaje. El ejemplo más famoso de mayores dimensiones y que les aconsejo que acudan a visitar es la famosa cámara de Toya. Toya es una
pequeña pedanía de Peal de Becerro en Jaén. En el propio Peal existe un excelente centro de interpretación donde se explica este enterramiento junto al que vimos del Cerrillo de la Compañía en Hornos. Nos centramos ahora un poco en esta tumba de cámara sin corredor construido. Claro, debió tener un acceso porque para que sea cámara funeraria tiene que tener una puerta para entrar, no vale colarse por el techo, tiene que entrar uno por la puerta. En este caso tiene puerta, pero no tenía un corredor de obra. Una vez esta es la puerta, vamos a centrarnos en la maqueta del Museo Arqueológico Nacional. Entramos a una estancia rectangular presidida por una estante al fondo y tiene en todo su recorrido un banco de piedra corrido y dos puertas a ambos lados, que dan a pequeños espacios que tienen a su vez puertas que debieran, vanos, puertas que debieran de tener sus batientes de madera porque existen los gondes donde se encajaban esos cierres de esas puertas. La pieza, bueno, tenemos aquí distintas imágenes de esas estancias y una foto que hizo Juan Cabré tiempo después del momento del descubrimiento, porque pasaron unos años desde que se descubre hasta que se empieza a investigar. Y aquí a la derecha tenemos una imagen de la habitación del fondo a la derecha. De esta habitación vemos este estante soportado por ese pilar y en este lugar es en el que se recuperó la pieza más importante de las que han llegado hasta nosotros. Porque inmediatamente al momento del descubrimiento comenzó la dispersión de todos los objetos que se hallaron en su interior. Y tenemos aquí una imagen, un collage que resume todo lo que se había visto dentro de la tumba. Esta crátera griega de Campana, con esa imagen de apoteosis y de heroización de un personaje masculino, que era la que presidía el estante que les he dicho anteriormente, partes de la rueda de un carro, un gran disco de bronce que probablemente sea un pectoral, un montón de vasijas y de cuencos y una serie de objetos cerámicos y de cajas de piedra que se perdieron. Todos estos objetos, este y las cajas de piedra se perdieron. Ojalá aparecieran en algún futuro, pero lo creo bastante improbable. Esta fotografía de fondo negro son las piezas que se conservan en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. El disco de bronce está en el Museo Joan Cabré de Calafell en Teruel y el resto de las piezas que vemos están en el Museo Arqueológico Nacional, donde llegaron en distintos años y en distintas colecciones e incluso con distintas procedencias. Tenemos también cámaras funerarias, tumbas de cámara con corredor. ¿Cómo podemos visitar? Porque está acondicionado y musealizado este cementerio en la localidad de Galera, en la provincia de Granada. Estas tumbas, ya sean de planta cuadrada o esta singular de planta circular, todas tienen un estrecho corredor para entrar al interior del espacio funerario donde se realizaron los enterramientos. Esta en concreto corresponde a la tumba número 20, que fue una de las primeras que se excavó a principios del siglo XX, de donde se recuperaron estos objetos. El más famoso de ellos es esta pequeña escultura de alabastro que tiene el nombre de la población de Galera. Es la famosa Dama de Galera, una escultura fenicia que termina siendo, bueno, tallada en la antigua Fenicia, que termina siendo enterrada en esta tumba hacia la segunda mitad o mediados del siglo V antes de Cristo. Tenemos en este enterramiento una pequeña muestra de una pieza importante de bronce, una pieza seguramente griega, una pátera, que queda solo una de las palmetas que adornaban este recipiente y dos pequeños frasquitos de perfume con unas urnas de cuello acampanado que ya hemos visto son frecuentes en tumbas importantes de esta Alta Andalucía, como habíamos visto en Castellones de Ceal, por ejemplo.
Y por último tenemos una de las tumbas íberas más complejas que tenemos, es la tumba turriforme, la Torre de Pozomoro en Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete. Este cementerio se excavó porque había esculturas en un majano y motivó la excavación de este lugar, en el que se comprobó que existió un espacio funerario donde se quemó a la persona. En este caso se quedó enterrada allí, no se trasladó, con lo cual no lo llamamos ustrina, sino lo llamamos bustum, en el que se pusieron de ofrendas una copa y un frasco de perfumes griegos y un jarro de bronce del que queda esa pieza. Sobre ese espacio se construye la torre que vemos. Se rodeó esa torre de un espacio sagrado con la forma de piel de toro, delimitado por un pequeño murete que separaba ese enterramiento del exterior. No había nada, es el primer enterramiento de este cementerio. Tiene una base escalonada, como los túmulos que hemos estado viendo, de planta cuadrada o circular, y en este caso el conjunto se empieza a levantar sobre 4 leones protectores. Se eleva la construcción de la torre, en la que hay diversos sillares con una decoración compleja esculpida. Destaca, por ejemplo, en relación con lo que hemos visto, esta representación de una divinidad femenina exactamente igual a la que hemos visto en Cerro Gil, en Iniesta, solo que si aquella tumba era del siglo IV a.C., esta tumba seguramente es del siglo VI. Y la tumba sigue en altura, porque se conservan más elementos. La tumba ibera más compleja que conocemos hoy en día en cuanto a dimensiones y altura. Hasta ahora hemos estado viendo los principales tipos de tumba en relación bien a las personas enterradas en ellas o a su aspecto formal. Pero ¿cómo son los cementerios que conforman esta agrupación de enterramientos y piras? Lo vamos a ver a continuación. Pero tenemos que saber que normalmente cada localidad, cada poblado íbero suele tener un cementerio, y vamos a ver que hay excepciones. Ese cementerio siempre se sitúa en la proximidad de la ciudad y siempre junto al camino de acceso al poblado, porque se trata de que el visitante, antes de entrar al lugar de población, tenga un referente de los antepasados de la gente que habita ese lugar, de los linajes que viven o han vivido en el cementerio, perdón, en el poblado, y que descansan en el cementerio. Y estas tumbas se organizan en el espacio funerario, en ese cementerio, de una determinada manera. No es que aquí hay un hueco y aquí me entierro, no, no. Los cementerios están ordenados en relación de los linajes de los fundadores y sus relaciones familiares y clientelares. Tenemos aquí un plano de Cástulo con la zona de la ciudad marcada en su perímetro por esta línea negra más gruesa, y tiene distintos conjuntos funerarios. Tenemos el Cerrillo de los Gordos, las tumbas de Casablanca, la tumba de los Higuerones, Molino de Caldona, Estacar de Robarinas, la necrópolis de los Patos, la necrópolis de la Puerta Norte y los Baños de la Muela. La más reciente de todas es la necrópolis de la Puerta Norte, pero las demás son distintas necrópolis en función de los distintos linajes importantes que habitaron esa ciudad íbera a lo largo del desarrollo de esta cultura. Vuelvo y volvemos a la necrópolis de Pozomoro. Hemos dicho que esos cementerios se organizan a partir de la tumba del fundador de un linaje o de alguien importante. También hemos mencionado que en su momento la tumba de Pozomoro, la torre, estaba sola, no había nada,
Pues una vez que esa tumba se ha derrumbado de forma natural en relación con el terreno geológico existente en ese lugar, se crea un cementerio. En la ruina de esa tumba se van realizando enterramientos posteriores. De hecho, algunos llegan hasta época romana. Entonces, tenemos marcado en este dibujo la tumba principal más antigua, esa tumba turriforme cuadrada, y luego otra serie de tumbas tumulares cuadradas más grandes y más pequeñas con las cronologías que han sido facilitadas por sus investigadores. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de cementerio excavado en época un poco antigua, en los años 46 hasta el año 49, el Llano de la Consolación, en Montealegre del Castillo. Ahí se han llegado, en la revisión de las excavaciones antiguas, se han llegado a identificar 124 tumbas, de las que solo 13 presentan ese aspecto cuadrado tumular que hemos estado viendo. Y en la imagen también, para ilustrar cómo son las piezas funerarias que aparecen en este enterramiento, pues tenemos 3 vasijas, 2 urnas de orejeta perforadas, y tenemos también distintas piezas metálicas de adorno, unas pinzas y otros elementos seguramente de bronce. Volvemos al cementerio de la Dama de Baza. Aquí tenemos una ilustración con colores en función de los tipos de tumbas. La tumba de la Dama es esta. Está en un lateral, es una de las tumbas más antiguas, junto con la 176 y la tumba 43. Este espacio funerario de este personaje, de esta mujer enterrada aquí y de este conjunto de personas de este enterramiento tiene una zona de respeto. Nadie se entierra en su entorno próximo. Está vacío su alrededor. Y luego vemos como en esta zona hay una general agrupación de enterramientos y aquí hay otra agrupación. Esto es un edificio posterior al cementerio íbero. Así que lo tenemos que de momento no contemplar dentro del espacio funerario íbero. Pues en su conjunto, esta zona se ha interpretado, este conjunto de enterramientos, como de personas que tuvieron una relación familiar de parentesco, mientras que esta otra zona estaba reservada a los clientes de los linajes enterrados en estas tumbas principales. Vemos que no todo está al azar, ni al hueco que hay, ahí me entierro yo, no, todo lo contrario, esto está pensado y medido. Tenemos ahora otro espacio funerario del que hemos visto antes algunas tumbas de cámaras, la necrópolis de Tutuji en Galera. La ciudad donde vivía la gente está situada en esta parte de esta fotografía que pone Cerro del Real, y el cementerio tiene 3 grandes áreas. La zona 1, que es esta zona de aquí, y cada tumba tumular ha sido marcada con un punto en rojo. Eso es la zona 1. Aquí tenemos la zona 2, un poco más alejada, y más cercana a la población está la zona 3, que en general son tumbas bastante más recientes que las de la zona 1 y la zona 2, y reaprovechan los estratos rocosos que afloran en la superficie del cerro donde están situados. Y aquí tenemos a la izquierda una imagen un poco más aérea y otra con distinto ángulo de la localización de alguna de estos enterramientos de la necrópolis de Galera. Y vemos los túmulos circulares, ¿no?, que eran las montañas de tierra que se tapaban la construcción de las cámaras funerarias. Esa construcción nunca se vería y el exterior se vería un cerrito con una zona donde había seguramente una puerta conformada por una gran losa o varias losas de piedra. Y tenemos aquí otro aspecto de otro cementerio en el que se superponen tumbas, que es la necrópolis de la Punta de Barrio Nuevo en Iniesta, que espero que en breve tiempo, que en 2021 ya pueda ser visitable, puesto que se excavó y se respetaron los túmulos, muchos túmulos, con la idea de que este espacio funerario
de Cuenca pueda ser visitado. En relación con los enterramientos, hemos visto en algún caso perdón, que se realizan ofrendas de vasijas con líquidos o a lo mejor con un alimento. Hemos visto también que en algún caso se hace una ofrenda de huevos de gallina y posiblemente los restos de un banquete funerario. Y tenemos algún ejemplo, son muy pocos, y el más importante de todos es el que tenemos ahora mismo en la imagen, es el silicernio de la necrópolis de los Villares. Son todo piezas griegas de la misma época, del mismo momento, son piezas nuevas que se compraron y se llevaron a ese cementerio para realizar un banquete y seguramente el consumo de vino. Y una vez que esas piezas habían sido usadas en esa ceremonia, se arrojaron a este pequeño espacio y se dejaron allí rotos los fragmentos y después aquello se tapó y se cubrió de tierra en relación con la tumba aledaña. Es el mejor y mayor ejemplo que tenemos de este tipo de ritual funerario que tiene que ver con una ofrenda a un personaje de un linaje importante de la comunidad en la que vivió, tan importante que se debieron gastar una fortuna de la época en la adquisición de todas estas piezas griegas. Y no les entretengo más. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la programación de esta octava Feria Ibera de Barcín del Hoyo y que no dejen de ver Muerte en Iberia, la película interactiva que requiere de su dedo y de su mano para poder visionarla y averiguar el misterio que se plantea con la muerte del joven Nikias. Por eso solo les deseo que Betato guíe su mano. Muchas gracias.